No nada más aquí en Tehuacán, sobre todo en Puebla se hace mucho, pero prácticamente en todo el mundo, cuando alguien pierde un hijo físicamente, lo llevan a la funeraria, con todos los trámites legales, lógico, y ahí utilizan el crematorio, que eso no debe de ser, porque eso lo prohíbe la Torá. Los cuerpos no deben ser quemados, pero bueno, la idea es que la gente no sabe Torá y necesita conocer Torá. Entonces, le entregan al papá las cenizas de su hijo y ya no las están, generalmente ya no las están llevando a un panteón, sino que se las están llevando a su casa. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando yo llegaba a algún hogar, me decían, pase usted por favor, y siempre se veía una vela ahí prendida, una caja, y la Biblia abierta, que nunca la leen, pero bueno. Y en esa caja estaban las cenizas del hijo o de la hija de ese matrimonio. Es lo mismo que mantener a un hijo apóstata, porque está muerto, aunque tenga kipa y aunque tenga mitpagat. Esta comparación a lo mejor se te hace muy burda, pero es la verdad. Otra cosa es que la gente se resista o que tú te resistas a creer que esto es verdad, pero esto lo marca la Torá. Si una persona deja de creer en Yahshua, porque de creer es que creer es obedecerle, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces la idea es esta, no, si mi hijo no ha dejado de creer, pues los demonios creen. La idea es obedecerle a Yahshua. La idea es obedecerle, y entonces así hay el testimonio de que se cree en Yahshua. No se puede decir creo en Yahshua y hago lo que me pega la gana, porque los impíos no creen en Yahshua. La gente fornicaria, los satanistas no creen en Yahshua. Creen que existe, pero no como lo concebimos nosotros, como realmente es. Entonces recuerda eso de las cenizas. Es lo mismo mantener a un hijo apóstata ahí. Está ahí, come y bebe, pero ya está muerto espiritualmente. Eso dice la Tanaj. No te enojes conmigo, enójate con el Eterno, vas a salir perdiendo. También otro ejemplo que quiero poner, hablando de otras cosas. En la iglesia generalmente cristiana evangélica, y no te sientas ofendido si eres cristiano, ven al conocimiento de la Torah y vivirás. Porque la Torah viviente es Yahshua Mashiach. Hay una doctrina desde hace muchísimo tiempo que dice, bueno, ellos dicen, mencionan el hombre falso y dicen, Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y hace tiempo yo le decía a un cristiano evangélico, ¿por qué sigues diciendo groserías si dices que ya eres salvo? Y me sacó esa idea que ellos tienen, es que Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Se escucha bien allá atrás? La idea es esta, lo que dice la Tanaj es otra cosa. Lo que dice la Tanaj es que sí, Él nos perdona si nos arrepentimos. Hay que hacer teshuvah, arrepentimiento, shuf, volver a Yahweh. Shuf, eso ya lo ministré. Ahora, dice la Tanaj que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nada de que el Eterno pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros y yo también salvo, siempre salvo. Eso no lo crean. No está en la Torah, lo vamos a demostrar ahora. Hablando de otras cosas, para que se vaya quedando claro este tema. Cuando yo ministré ayer sobre el espíritu de vida, espíritu de santidad, espíritu de fe, espíritu de verdad, etc., no quiere decir que haya varios espíritus, o sea que el Ruach HaKodesh, no, pero hay una función para cada quien y para cada tiempo. Por ejemplo, el espíritu de vida nos vivifica, ya lo vimos ayer. Pero no va a actuar esa parte, por así decirlo, esa porción preciosa del Espíritu, del Ruach HaKodesh, no va a actuar hasta que haya la resurrección de los muertos. Porque para eso es el Espíritu de vida, para eso, para la resurrección, ya lo vimos ayer, porque el que no tiene el Espíritu de Yahshua Mashiach no es de él. Y se necesita el Espíritu de vida, que es el Ruach HaKodesh, para poder resucitar. Ahora, cuando yo ministraba por acá y por allá, iba yo a muchos lados, generalmente la gente me decía, oiga, qué bueno que vamos a resucitar en la primera resurrección, pero quiero que sepan algo, amados Sahim.
Ellos me agarraban de los brazos y me decían, qué bueno, así desesperados, me decían, qué bueno que vamos a resucitar en la primera resurrección. Desesperados, porque ellos saben que resucitar en la segunda resurrección es muerte eterna. Entonces piensen eso, por favor, todos. Pensemos eso, allá y acá. Pensemos eso. Cuando suene el shofar, muchos van a ser transformados nuestros cuerpos, si estamos vivos, si estamos muertos o si estamos muertos físicamente, nos va a resucitar. Pero las almas ven todo, y eso lo voy a ministrar en otros temas, y pongan atención. Va a ser una rabia y un griterío de demonios, de las almas, no de demonios. Estoy diciendo así porque la gente tiene demonios. Cuando suene el shofar y vean que sus restos, sus huesos, su cadáver, se queda en la tumba por otros 1000 años. ¿Quién entendió? Y que resucitarán hasta después del milenio. Que vean que no se van con Yahshua en el toque del shofar. Y que faltarán no un día ni dos, sino 1000 años. Y que a pesar de eso van a resucitar para muerte eterna. Y eso lo voy a ministrar en otro tema. Entonces, eso va a ser un trauma porque el Eterno va a permitir, eso lo vamos a demostrar con citas en la Tanaj, que las almas escuchen y vean todo. Si tú estás en la primera lista, más alto, felicidades. Pero si estás en la segunda lista, lo siento por ti. Lo ideal es estar en la primera lista, resucitar en la primera resurrección. Y si estamos vivos, Él nos arrebatará. Eso está en Natsal con Z. Ahora, la mayoría de la gente piensa que el Dios, lo voy a decir así tal cual, perdónenme para que se entienda, que el Dios del Antiguo Testamento, lo digo así para que se entienda, es diferente del Nuevo Testamento, que lo correcto son pactos, ya lo vimos. Que es diferente, pero no. Es el mismo Elohim, es el mismo Elohim. No hay dos dioses, ni tres dioses, y que un Dios sea más bueno que el otro. Es uno solo, y Él es justo, y su justicia es para siempre, y permanece así para siempre. Cuando tú toleras que esté un apóstata, o tienes contacto con apóstatas, te voy a explicar dónde estás tú descrito ahorita. Cuando tú toleras que estén las cenizas ahí, pero tú piensas que no, que está vivo, pero no, ya no está vivo, está muerto, según la Torah. Yo no le deseo la muerte a nadie. El Eterno me mandó aquí y dije bien, me mandó aquí para ministrar Torah. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? La vida eterna y también la condenación eterna. Entonces, abran por favor su Tanaj en Romanos. En Romanos, vamos para allá. En el capítulo 1, donde están las mentes reprobadas. Bendito es tu nombre, Abacados. En Romanos 1, si tú mantienes a un apóstata en tu casa, vean cómo dice el verso 28 de Romanos 1, 28. Una persona que peca, si puedes ponerme un poquito de más agudo y quitarme lo chillón acá de esta bocina, te lo voy a agradecer, Aji. En Romanos 1, 28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, una persona que peca es que le vale el Eterno. Perdóneme esa expresión. O sea, no toma en cuenta a Elohim. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, subraya, si quieres, fornicación, subraya eso porque eso abunda, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, o sea, los chismosos, detractores, aborrecedores de Elohim. El aborrecedor de Elohim es todo pecador, injuriosos, soberbios, porque dicen yo mando más que Yahshua, altivos, que significa más o menos lo mismo,
inventores de males, desobedientes a los padres, porque hay que honrar al padre y a la madre. Y un hijo que se va a fornicar deshonra a su padre y a su madre. Y una hija que se va a fornicar deshonra a su padre y a su madre. Y dicen los 10 mandamientos que honremos al padre y a la madre. Hecho necios, porque se les dice, hay que hacer esto. No. Ellos siguen gobernando sobre sus vidas, ¿no? Necios, desleales. Si son desleales a Yahshua, no esperes ninguna lealtad a ti. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Elohim, o sea, el Eterno ha decretado un juicio, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí está la cabeza del dragón. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y probablemente ahí estás tú, tolerando el pecado, la injuria, la burla, el escarnio, lo que yo ministraba el día de ayer, al Todopoderoso. Pero al Todopoderoso no le hace eso nada, nada. Él es el Todopoderoso. Y de todas maneras va a derramar tribulación e ira sobre los impíos. Y eso está en el Salmo 11. Fuego les va a caer sobre sus cabezas. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si tú te complaces en tener a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus nietos, que son pecadores, en tu casa, haciendo que apostataron, es muy diferente a una persona que no conoce a Elohim. Es muy diferente. Pero alguien que conoció la verdad y la escupe, ahí sí que hay problemas graves. Por eso Yahshua HaMashiach le dijo a aquel hombre que lo quería seguir: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo dijo. Porque son muertos espirituales. Como un muerto que no viva, o sea, que esté hecho cadáver, pues lógico, va a enterrar a un muerto. No, Yahshua está refiriendo a los muertos espirituales. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Recordemos todas esas citas antes de seguir siquiera seguir ministrando. Ahora, permítame avanzar un poco. Si no reconocemos la verdad, y la verdad es Yahshua Mashiach, su bendito Ruach HaKodesh, ¿cuál es la verdad? Ya vimos que hay espíritu de Kedushá, de santidad, de Haim, de vida, de verdad, Emet, de fe, Monaj, o sea que corresponde al mismo de verdad y de fe. Si no se reconoce todo esto, entonces no operan esas manifestaciones del Ruach HaKodesh en la persona, operan demonios en las personas. Ahora, el espíritu de verdad, porque ya vimos que está escrito así, no es un invento mío. El espíritu de verdad nos sirve para discernir la verdad del error. Por eso hay tanta gente confundida. Y la mayoría de las doctrinas ahorita tratan de desviar a la gente de Yahshua HaMashiach. Sea judaísmo con Cábala, sea el Islam con el Corán, sea el cristianismo, etcétera, con las leyes papales, etcétera. Todo mundo quiere alejar a la gente de Yahshua, todo mundo. Tú no seas cómplice de ello. Al contrario, y si tu hijo escupió la Torah de Yahshua, tú no tienes por qué consentirlo. Estarías loco o loca. No te estoy faltando respeto, te estoy diciendo la verdad. Vamos a ir a 1 de Yohanan. A 1 de Yohanan. Es como si tú aceptaras, y voy a poner un ejemplo burdo, que estuviera Yahshua en el madero y que tu hijo todavía le diera otro escupitazo. Y tú todavía lo tienes en tu casa, comiendo y bebiendo ahí. Es lo mismo, es lo mismo. Los latigazos no se los dieron los romanos. Todos se los dimos, todos. Por eso Él murió, Él murió por nosotros. Y voy a hablarles más cosas después. El decreto de muerte se invalidó cuando creímos en Yahshua y si le obedecemos. Y si tú tienes un apóstata a tu lado, ahí en tu casa, etcétera, y toleras, sean parientes o no, hago la aclaración, sean parientes o no, es como si tú dijeras, dale otro escupitazo a Yahshua, dale, ya le dices, bueno, siéntate, mijito, te voy a dar de comer. Es lo mismo, pero no lo han entendido. No lo han entendido ni allá ni acá. No digo todos, porque hay Kadoshim y Kadoshot de aquí y allá.
pero es lo mismo. Yo he orado y ayunado por toda la congregación de Gozo y Paz local y mundial, y por todos los Kadoshim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer, para que no caigan en engaño. Primera de Yohanan 4. En Primera de Juan 4, en el verso 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, o sea, un diablo. Subraya eso. Para eso nos sirve el espíritu de verdad. Esa porción preciosa del Ruach HaKodesh. Es el mismo Ruach HaKodesh, no es otro espíritu. Entonces, leo el 6. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí lo tienes. No son inventos míos. Yo no te vengo a enseñar nada mío. Con esto, el que tiene esas características, el que tiene el Ruach HaKodesh, entonces se vence la cabeza de muerte del dragón y todas las demás cabezas del engaño, de la aflicción, de la difamación, etc. Todo eso ya lo ministré en las 7 cabezas del dragón. ¿Cómo se obtiene el Ruach HaKodesh? Primero morimos a nuestra naturaleza carnal y entonces Él nos da de su Ruach HaKodesh y discernimos la verdad del error. Pero tú no ves más allá. No digo todos, hay Kadoshim y Kadoshot, aquí y allá, vuelvo a repetir. Pero muchos tratan a los apóstatas como amigos. Y ahorita voy a entrar a un plan ahí, permítanme llegar a esa administración. Hay también del Ruach HaKodesh espíritu de gracia. Y es donde la mayoría ha fallado. Sobre todo en no guardar la santidad, en escupir la Torah de Yahshua. Porque Yahshua es la Torah viviente, se escupe directamente a Yahshua, bendito es su nombre por siempre, el Espíritu de gracia, pero Él viene, ya no viene como Cordero, Él viene como Rey, Él viene como el León de la tribu de Judá, Él viene para juzgar, no te lo esperas como viene el Eterno. Algunos que guardamos la santidad nos imaginamos y sentimos realmente cómo es Él. Este Espíritu de gracia también está aquí en la Tanaj. El espíritu de gracia es la porción del Ruach HaKodesh que primero recibimos cuando creemos en Él, en Yahshua Mashiach. Es la porción del espíritu del Ruach HaKodesh que se movió en nosotros cuando oímos el Brit Hadashah. Es la primer porción, o sea, de las porciones del Ruach HaKodesh, es la primera que sentimos, que se mueve en nosotros cuando oímos del Brit Hadashah. Ahora, mucha atención. Hay quien conoció del Espíritu de gracia, sin que tú lo supieras o lo vieras en la Biblia. Dije, no, pero ahora estoy descubriendo que hay Espíritu de santidad, que hay Espíritu de vida, que hay Espíritu de verdad, que es el de fe, que hay Espíritu de gracia. Qué bueno que lo estás descubriendo ahora y no te apenes por saberlo ahora. No te apenes por saberlo ahora. Ahora, hay quien conoció, decía yo, y el espíritu de gracia, esa porción preciosa, pero afrentó al espíritu de gracia. Y afrentar quiere decir insultar, abusar, vituperar al Ruach HaKodesh. Y todo pecado es perdonado, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh, ¿sabías? Lo dice Yahshua. Y es ahí cuando cantidad de gente no entiende ahora de qué estamos hablando en esta congregación desde hace no sé cuántos años. De lo que es la santidad, el arrepentimiento, vivir en santidad. Entonces, repito, el Espíritu de gracia es la porción del Ruach HaKodesh que primero se movió en nosotros cuando oímos del Brit Hadashah. Pero hay algunos, o muchos diría yo, a nivel mundial, quien conoció del Espíritu de gracia, pero lo afrentó en lugar de abrazarlo. Y lo insultó con sus cochinos pecados. Y lo abusó con sus asquerosidades. Y lo vituperió con su mal testimonio.
Vamos por favor a la cita que tú ya te sabes, muchos saben de memoria, pero que muchos no han querido memorizar porque no la quieren. No quieren oír esta palabra, es Hebreos 10, verso 28. No quieren oír piensan que esto está de más, que está de adorno, como que a Bernabé se le pasó el lápiz, ¿no? Y puso cosas de más. No, no hay nada de más ni de menos en la Torah, en la Tanaj. Hebreos 10, verso 28. Pero lo voy a leer desde el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Subraya, Espíritu de gracia, ahí está, no son inventos míos. ¿Cuánto más aquel que afrenta al Espíritu de gracia? Y ahora voy a explicar qué es esa porción preciosa del Ruach HaKodesh del Espíritu de gracia. Entonces muchos dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento, lo voy a decir tal cual para que se entienda, para los nuevecitos dicen el Antiguo Pacto era como muy enérgico, pero el nuevo es más suavecito, es el mismo Elohim. Ahora, si dicen, bueno, con la Torah era dura y si alguien pecaba moría apedreado. Sí, pero no han leído bien el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El que lo merece el castigo, se lo ha ganado. Así como no se gana la salvación, es una dádiva, pues. El que pisoteara al Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta, subraya la palabra afrenta y subraya al Espíritu de gracia. ¿Cuál es esa porción del Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, yo hablé de un tema y está grabado en la página gozoypaz.mx, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Es que recibimos gracia sobre gracia. El Espíritu de gracia, aquí está, que es el Ruach HaKodesh, esa porción. Pero ¿a qué se refiere Espíritu de gracia en la Tanaj? El Espíritu de gracia es el inmerecido favor de Elohim hacia nosotros. Es el inmerecido, no lo merecíamos, es el inmerecido favor de Elohim para con nosotros, para nuestra salvación. Y se afrenta al Ruach HaKodesh, y se peca, y se fornica, y se adultera, y se vitupera el nombre del Eterno. Afrentar, y recuerda, afrentar es insultar, vituperar, querer hacer pedazos. Al Ruach HaKodesh no le hace pedazos nadie, lógico. Pero se afrenta. En pocas palabras, el Eterno da el Espíritu de gracia, crea una persona y se regocija, pero es como la parábola del sembrador. Una semilla cayó aquí, otra acá, esa ya está administrada en Yohanan, en Matillahu, en Hillel, inclusive en Marcos también lo vamos a ver después. Entonces, nosotros debemos estar agradecidos por las bendiciones que Yahshua nos ha dado. Nos ha dado bendiciones espirituales, nos ha dado bendiciones materiales. Entonces, si alguien tiene cerebro, pero más que cerebro, pero se necesita cerebro también, pero si alguien tiene un poquito de razón, no se afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? ¿Quién es el Adón mismo? Si nosotros somos agradecidos, alguien que tenga uso de razón, un corazón agradecido siempre recibe más, en todo. Un corazón agradecido siempre recibe más. Un papá que tenga sus hijos y que le dice el papá, lávame el carro, y lo hace sin mover la boca, sin chistar, que va rápido. Entonces el papá va a estar agradecido de alguna manera, aunque va a recibir bendiciones el hijo, pero bueno. La idea es que un corazón agradecido siempre va a recibir más. Un corazón agradecido siempre va a recibir más.
Si es el hijo, entonces en el caso del hijo, siempre va a recibir bendiciones del papá. Le va a decir, mira, yo te daba de mesada. Mesada es como antes decíamos el domingo, pero ahora es Shabbat, pero no damos dinero en Shabbat. Pero podemos darle a los hijos para una golosina, le vamos a dar más, ten más. Porque el hijo es bueno, es agradecido. Bueno solamente es el Eterno, pero es un decir. Entonces un corazón agradecido siempre va a recibir más. ¿De qué se trata esto? Entonces recibir más de los dones de Ruach HaKodesh, más bendición espiritual en el alma, en el cuerpo, y ser prosperado en todo para poder ayudar a los pobres. La gratitud, si alguien tiene agradecimiento, la gratitud también ayuda a mantener nuestras actitudes rectas ante Elohim y ante los hombres. Si nosotros somos agradecidos, vamos a mantener una rectitud buena, más bien una actitud buena ante el Eterno y ante los hombres. Si tú eres agradecido con alguien aquí que te hace un favor, con un aj, un ajot, un hermano, una hermana, o allá afuera con alguien que te haga un favor, tú vas a mantener buenas relaciones con esa persona. ¿Cuánto más con el Todopoderoso? Si somos agradecidos con Yahweh mismo, quien es Yahshua Mashiach, vamos a tener una buena relación con Él, viajat, que quiere decir comunión con Él. Y se necesita la comunión, y de eso les quiero dar otros temas, para poder casarnos con Él. No se puede uno casar con Yahshua, en la boda, lógico, en la Hatuná, si hay mala relación. Él no se va a casar con alguien infiel, eso tenemos que entenderlo claramente. Se ha ministrado durante años eso en esta Kehilá. Es imposible tener un mal espíritu cuando el espíritu de gracia está en nosotros. Es imposible que un demonio posea a alguien si el espíritu de gracia está en esa persona. Es imposible, porque no caben. O cabe el Ruach HaKodesh o cabe un demonio. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo hemos leído hasta el cansancio, es un decir hasta el cansancio. Entonces, es imposible que un mal espíritu pueda tomar posesión de un cuerpo que no le corresponde, porque es del espíritu de gracia, es del Ruach HaKodesh, es de Yahshua HaMashiach mismo. Ahora, por favor, vamos a la carta de Santiago, que realmente es Jacobo. Vamos para allá, en el capítulo 3 y en el verso 11. Y entonces hablamos pura bendición. No podemos hablar bendiciones y maldecir a medio mundo. Se acabaron las groserías, se acabó todo eso. En Santiago, que es Jacobo 3:11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces alguien que no ha perdonado va a tener resentimiento y va a tener amargura. Si nosotros tenemos el espíritu de gracia, es decir, entendemos bien quién es el Ruach HaKodesh en esta porción de espíritu de gracia y no lo afrentamos, como dice Hebreos, no insultamos al Ruach HaKodesh pecando, etcétera, 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 entonces se vence la cabeza de muerte del dragón y una persona permanecerá hasta que Yahshua HaMashiach venga o nos llame a su presencia. Si tú que me escuchas ahora mismo, allá y acá, quisieras dejarlo todo, estás triste, estás deprimido, quisieras dejar todo, tú ya no quieres seguir adelante, estoy refiriéndome a los mesiánicos, es el tiempo para que tú te rindas y permitas que el Espíritu de gracia te ministre. Es el tiempo ahora. Si tú estás triste, estás deprimido, dices ya no vale la pena seguir adelante, no me estoy refiriendo a que seas un pecador perdido, que se necesita algo para que vaya entrando la cabeza de muerte, del dragón, se necesita algo, un pecado. Pero vamos a suponer que a ti te han vituperiado, me estoy refiriendo a los Kadoshim, te han vituperiado, te han perseguido y eso, lógico, cansa un poco. Pero si tú clamas al Espíritu de gracia, al Ruach HaKodesh, y ya vimos que se le puede pedir al Ruach HaKodesh, eso ya lo vimos. Otra cosa es que nos revisen los audios y los videos. Pero si se le pide al Ruach HaKodesh, Él nos da una fortaleza más que increíble. Y entonces ningún vituperio, ninguna difamación, ninguna blasfemia de las cabezas del dragón pueden hacernos daño. Y seguimos adelante
hasta que Yahshua venga o nos llame a su presencia. Entonces tú, que estás pasando ahorita alguna depresión o algo, clama al Ruach HaKodesh. Pero yo te daría este consejo, para que puedas tener espíritu de vida, espíritu de verdad, espíritu de fe, etcétera, etcétera, todo lo que ya estudié, espíritu de santidad. La primera porción que entra en nosotros es el espíritu de gracia, porque de gracia recibiste, de gracia. La salvación es una dádiva, es gracia, es gratis, es gracia. Y entonces después se va recibiendo las otras porciones del Ruach HaKodesh. Ya lo ministré ayer, el Eterno no nos da todo de golpe, de una sola vez, porque si no, no aguantaríamos. Entonces ahorita es momento de que tú clames. No me estoy refiriendo a los pecadores y a los que tienen apóstatas ahí en su hogar y eso, no me estoy refiriendo a los kadoshim. Te han vituperiado, te han difamado, etcétera, etcétera, y de veras te han difamado, y eres kadosh, te has guardado. Yo te doy este consejo, por lo que dice la Tanakh, clama al Ruach HaKodesh de gracia, clama al Ruach HaKodesh de gracia de Yahshua Mashiach. Y vas a ver la diferencia. Es que no sabemos cómo pedir. Y eso lo dice Santiago también en su carta a Jacobo, que no sabemos cómo pedir. Si tú quieres pedir primero fortaleza física, bueno, puedes pedir la fortaleza física, pero si pedimos, dame de tu Ruach HaKodesh de gracia aún más porción, vas a ver la diferencia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero busca primeramente el reino, como dice Yahshua. Ahora, la situación es esta. Ahorita lo vamos a volver a leer en Apocalipsis 3. Tú tienes que recordar de dónde te sacó el Eterno. ¿Qué hizo el Eterno por ti? Yo recuerdo qué hizo el Eterno por mí. Porque si no, entonces estamos pensando de una manera equivocada. El Eterno Yahshua le está diciendo, mira lo que recibiste. Ahorita lo vamos a leer. Tenemos que estar conscientes de lo que recibimos y valorar lo que recibimos cuando creímos. Y la primer porción, perdóneme que hable así, es la de gracia. Tenemos que tener gratitud y acción de gracias de toda Gabá. Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar agradecido, pero hay que demostrarlo con acciones. Y una acción es no afrentarlo, no pecar. Y menos que tú te complazcas con los que hacen iniquidad. Si tú mantienes un apóstata ahí en tu casa, estás permitiendo todos los días que entre la muerte, la cabeza de muerte del dragón. Te estoy hablando con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Estás permitiendo que entre la cabeza del dragón con muerte, con su cabeza de muerte. Y cuando menos te lo esperes, todos están muertos en tu casa, espiritualmente. Entonces tenemos que tener gratitud y también acción de gracias de toda Gabá, de muchas gracias de toda Gabá. Entonces, porque si no vences las amenazas de Lucifer, Yahshua Mashiach la reprenda, después vas a entender el porqué, si es que lo entiendes, porque a lo mejor ya estás bien cegado. Yahshua HaMashiach, según Apocalipsis, y creemos que es la verdad, así es, ofreció esto a la Kehilá de Sardis, para que vencieran y se arrepintieran y vencieran a la cabeza de muerte del dragón. Si seriamente lo deseaban, Él lo ofrece, pero solamente algunos, y cuando dice algunos, son muy poquitos, de esa Kehilá de Sardis se salvaron, porque no mancharon sus vestiduras blancas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, en el verso 1, y entonces vamos recordando la administración de ayer. Escribe al Malach de la Kehilá en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es que la gente sigue viviendo y dice, no pasó nada. No pasó nada, sigo viviendo, jajaja, quiere decir que Dios me perdonó. Perdón que hable así. Me perdonó, no ha pasado nada. No, ya no se ha dado cuenta que ya está muerto. Y él cree que vive. Dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas
que están para morir. O sea, había cosas que ya habían muerto en esa quejilá y había otras cosas que estaban para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Ya ministré ayer que no había nada grato. Acuérdate pues de lo que has recibido. Ahí recibieron el Espíritu de gracia, pero lo afrentaron, pecaron, vituperaron, escarnecieron, se burlaron del Ruach HaKodesh. Y por eso ya la cabeza de muerte los arrasó a todos prácticamente. Acuérdate pues de lo que has recibido. Recibiste bendición, recibiste sanidad. Muchos recibieron bendición hasta económica, se mejoraron sus cuerpos, se mejoraron sus situaciones económicas, etcétera. Pero son tan mal agradecidos muchos que afrentaron al Espíritu de gracia. Dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, Yahshua en primer lugar, vamos a recapitular algo, no me quiero extender mucho, no reconoce ningún bien en la quejilá de Sardis. Sin embargo, permanecían algunas personas buenas. Es como cuando alguien pasa en la playa y deja su huella. Solamente había huellas de que algo había habido ahí, pero ya todo estaba destruido. Pero también había huellas de personas de verdad. Entonces, no habían ensuciado algunos sus vestiduras blancas, verso 4, pero tienes unas pocas, subraya pocas, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y mira, nadie es digno, solamente Él por su gracia, por el Espíritu de gracia. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas que no habían manchado sus vestiduras y se habían mantenido sin fornicar, sin adulterar, sin mentir, sin hacer tracalerías, sin quebrantar el Shabbat, sin quebrantar las fiestas, que se habían mantenido rectos, guardando sus ojos, porque la santidad es completa? Esto no es nuevo. Algunos habían retenido lo que habían recibido. Y como retuvieron, pongan atención, amados aquí, como retuvieron el Espíritu de gracia, o sea, son agradecidos, les vinieron las otras porciones del Ruach HaKodesh. Y entonces ya tienen más discernimiento, tienen más visión, ven cosas que los demás no pueden ver, lo que es sueños, visiones, revelaciones, los dones del Ruach HaKodesh. Si se retiene el Espíritu de gracia, o sea, ¿cómo vamos a ser agradecidos? No pecando, no afrentándolo, no escupiendo la Torah. Entonces algunas personas habían retenido esto y por eso eran salvas. Ahora, realmente pocas personas estaban en vida, pero realmente la quejilá estaba muerta. La quejilá estaba muerta, aquí lo dice. En Apocalipsis 3.2. 3.1, perdón. Ahora, siempre el Eterno nos hemos encontrado al estudiar Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Yo conozco. ¿Qué es eso de yo conozco? Es que Él conoce todo. Él conoce nuestra actitud buena, santa, kedushá, la santidad, pero Él conoce si hay error, pecado, engaño, blasfemias, vituperios, etcétera. Él lo conoce. Nadie se lo tiene que decir. Y eso está en Isaías 40, no vamos para allá. ¿Quién ha enseñado al Ruach HaKodesh algo? ¿Quién ha enseñado? Y en Job también aparece. Entonces, hay que entender esto y grábatelo de una sola vez y para siempre, allá y acá. Y te hablo con amor, porque amo al Eterno y amo las almas. Yahshua no acepta obras mixtas. No acepta obras mixtas. No acepta que tú le presentes una ofrenda de algo. No me refiero a dinero o frutas, no, Él no necesita eso. Aunque Él lo manda en la Torah para ciertas fiestas. Él quiere tu vida entera. Pero tú no puedes tener parte de tu vida dedicada a Yahshua y parte a Satanás. Eso no existe. Él no acepta ninguna obra mixta. Recuerda que el eterno Yahshua es Rey de Reyes, es Sumo Cohen y también profetiza como Nabí, como profeta.
Y aquí está ministrando como Cohen, porque el Cohen, yo lo decía ayer, era el que revisaba que las ofrendas fueran sin mancha, que fueran limpias. Entonces decía, sí, ya se pueden quemar las ofrendas. Y está actuando aquí, él está analizando las obras que es tu vida, y tu vida debe ser una ofrenda totalmente encendida, y eso está en Romanos 12:1. Cuando nuestra relación de amor con Yahshua está primero que todo, entonces Él controla y dirige todo en nuestra vida y no hay necesidad de preocuparse de nada, porque Él dará salud en su momento. Si estamos enfermos, Él nos sana. Si tenemos alguna situación de necesidad de X o Z, Él la suple, no pasa nada. Ahora, mucha atención. Esta quejilá de Sardis, yo saco la conclusión de que para que estuviera en esta condición, esta quejilá, estaba unida al mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Elohim. Entonces esta quejilá de Sardis estaba tan unida al mundo que si tú ves no sufría de ninguna persecución. Ya estaba muerta. No se habla aquí de que yo conozco que eres perseguido, que eres atribulado. No lo vas a encontrar. Porque la quejilá estaba tan unida al mundo que no sufría de ninguna mala reputación. Parecía no tener batallas ni internas ni externas esta congregación, por lo que estamos viendo acá. Te voy a decir lo que era la quejilá de Sardis, y grábatelo bien, eran ecuménicos. Y tú dirás, pero todavía no nacía la iglesia tradicional. Ecumenismo es llevarse bien con todos y todos somos hermanos, y eso es lo que tú, al tener un apóstata en tu casa o llevarte con apóstatas, eso es lo que eres, un ecuménico. Y tú criticas el ecumenismo, pero ¿cómo es posible? Las religiones se están uniendo, y tú no te habías dado cuenta, es que estás ciego. Si tú mantienes relación con los apóstatas, es como si les llamaras hermanos. Y si tú tienes a alguien comiendo a tu mesa y lo recibes, bienvenido, bienvenida, sea tu pariente cercano, sea o no pariente, pues, eres ecuménico. Y tú criticabas el ecumenismo, pero te traje una sorpresa, tú eres ecuménico. Porque piensas que tu hijo que escupió la Torah, que tu hija que escupió la Torah, que tu padre que escupió la Torah, que tu madre que escupió la Torah, son salvos, y no es así. Aquí no es ecumenismo, no se enseña eso. Pero esta quejilá de Sardis estaba tan unida al mundo, y por lo que yo veo no tenía ninguna persecución. Entonces quiere decir que el diablo no se ocupaba de ellos. Por así decirlo, yo conozco muchas congregaciones y era una ventaja social ser miembro de esta quejilá de Sardis. Como se maneja en el judaísmo, o en el cristianismo, o en el pseudomesianismo. Es decir, bueno, pertenezco a la sinagoga fulana de tal, ¿y acaso el rabino algún día le dice, arrepiéntete de tus pecados? Está bien, no creen todavía en Yahshua, pero que le diga, arrepiéntate. Si las mujeres andan mal vestidas y solamente se visten recatadamente en Shabbat. Y en las congregaciones mesiánicas o pseudomesiánicas, no se les dice nada. Y dicen, no, lo ven como un club social, pero esta quejilá Gozo y Paz no es un club social. Nunca se abrió con esa finalidad. Ni somos ecuménicos para tener apóstatas de jajaja y jojojo y comiendo con ellos, ni con otras personas que crean otra cosa, ¿no? Lógico. Y no es una ventaja social estar en esta congregación, porque no se abrió con esa finalidad. ¿Qué es lo que yo noto aquí en la quejilá de Sardis? No tenían palabra de Elohim en sus corazones. Como no tenían palabra de Elohim en sus corazones, entonces no podían hacer enojar al diablo. Hasatán sabía que no valía la pena atacar esta congregación Sardis. Satanás no tenía nada contra ellos, porque ya los tenía agarrados a todos prácticamente, excepto algunas personas que no habían manchado sus vestiduras. ¿Para qué pelearía Satanás si ya estaban muertos?
Esa es la misión. Él vino para robar, matar y destruir. ¿Para qué pelearía con ellos? ¿Sabes? Ministrando a muchos que fueron brujos, satánicos, me decían, mire Roe, a mí a veces me mandaban, ve a destruir esa congregación fulana de tal. Y ellos sabían, decían, pero ¿para qué me mandas allá, brujo mayor? ¿Para qué me mandas allá? Míralos, ellos están destruyéndose ellos mismos. Ya no me mandes, mándame a otra mejor. Increíble, increíble. Eso que le estoy diciendo es verdad, ¿eh? No vengo aquí a contar mentiras. Por eso tiene que haber un respaldo en lo que uno ministra, para no decir cosas sacadas al aire así nada más. No tenía caso que Hasatán peleara contra esta Kehilá de Sardis. ¿Qué era la Kehilá de Sardis? Apariencia, todo era apariencia. Y eso es en lo que no quiero que se siga en esta congregación, o que no haya eso en esta congregación, porque yo sé que hay Kadoshim y Kadoshot, pero es una apariencia, y eso se tiene que acabar. Los que están aparentando ser Kadoshim y jajaja con los apóstoles y comiendo en su casa y muy cuates y sus amigos y son sus propios parientes, eso es apariencia, eso es ser un hipócrita. Ya lo he ministrado muchas veces. La cabeza de muerte del dragón ya había penetrado la Kehilá de Sardis. Todo era apariencia. Era una Kehilá de hipócritas, así tal cual como lo estamos viendo acá. Cuando yo veía personas, ahora ya no me dedico a eso, que estaban muy graves en los hospitales o en sus propios hogares, me decían, doctor, ¿cómo cuánto tiempo le queda de vida a mi esposo? No sé, pero como ya empezó a respirar en esta forma y ya tiene tiro intercostal, etcétera, hay signos ya, y ya se empezó a poner una telita en las córneas. No sé, pero faltarán 2 o 3 horas para que él muera, no lo sé, pero solamente Dios lo sabe, decía yo en aquel entonces. Y a las 2 o 3 horas moría la persona. No porque yo fuera vidente, no, sino que hay cosas médicas. Y aparte ya sentía yo algo en mi espíritu. Pero bueno, me basaba yo a lo médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está muriendo? Eso yo te lo puedo explicar, porque vi muchas personas morir, desde viejecitos hasta niños recién nacidos. Y es una pena, porque la muerte no va con Elohim. Y eso se va a ministrar en la siguiente parasha, la vida de Sara, con la Haftará. Ahora, se ve una persona y está en vida, ¿qué pasa? Se va el espíritu. Se va el espíritu. El cuerpo tiene que volver a la tierra. El alma, si es salva, aleluya, y si no, se condena. Entonces, la vida en un momento dado se va, porque la vida la da el Ruach HaKodesh, el soplo duro, bendito es Yahshua Mashiach. Y solamente después queda el cadáver de una persona. Tienen que entenderlo, amados Sahim. Los Kadoshim, esta administración es para los Kadoshim, porque hay muchos que ya están cegados, porque ya dieron entrada a la cabeza de muerte. Tienen que entender esto, y esto es para ustedes, se los digo con mucho amor, porque ustedes me preocupan. Como Roy, yo he estado orando mucho y ayunando por todos los Kadoshim y Kadoshot, y por todos los demás, pero estoy orando mucho para que no seas engañado. Así como yo vi morir a miles de gentes, la idea es esta: se va la vida y queda el cadáver. Eso es lo que había en esta Kehilá. La vida ya se había ido y solo quedaba el cadáver de la Kehilá de Sardis. Que no se diga nunca eso de gozo y paz. Que nunca se diga eso. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Que no se diga eso. Están vivos pero ya están muertos. Entonces la vida se va y se queda solamente el cadáver. Eso es lo que había aquí. Y unas pocas personas vivas realmente. Físicamente, lógico, pero espiritualmente. Vamos por favor a Mateo 7. Solo quedaba el cadáver ya de esta congregación de Sardis. En Mateo 7, en el verso 21, lo hemos leído también ya varias veces. Vemos aquí en Mateo 7, verso 21. Piensa bien en lo que dije.
Tú eres ecuménico. Sí, claro que sí. Aquellos que piensan que todos son hermanos. Pero habemos algunos que vamos a seguir la santidad hasta el final. Bezrat Hashem Yahweh, con la ayuda de Yahweh, primeramente Yahweh. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de la Torah. Transgresores de la Torah, es una fornicación, esa es una borrachera, eso es esto, ese es el otro, todo eso es pecado. Yahshua, aquí a la Kehilá de Sardis, vamos a volver para allá, a ver, vamos para allá rápido, le está diciendo, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:3, ¿lo tienen? Acuérdate pues de lo que has recibido, recuerda el Espíritu de gracia y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, ahí está, vigilantes. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, Yahshua HaMashiach los está exhortando a ser vigilantes, que despertaran de ese sueño. Porque antes de que entre la cabeza de muerte del dragón, tienen que entrar las otras cabezas. Tienen que entrar, por ejemplo, la cabeza, sí, de difamación, por ejemplo. Y entonces la gente se va desanimando, como no es Kadosh, no son Kadoshim, no son santos, se va desanimando y después, pues ya me voy de la congregación, ¿qué más da? Ya. No hay, ya dejo de estudiar la palabra, dejo de orar, ya no tengo ganas, es que ya está velado, ahorita vamos a ir para allá. Entonces el Eterno nos manda que estemos vigilantes, que despertaran de su sueño, porque con la cabeza de encantamiento, y eso lo vimos en las 7 cabezas del dragón, se da permiso que entre la cabeza de muerte, porque es un encantamiento y ya no ven más allá de su nariz. Vamos a Efesios, por favor. En Efesios vamos a encontrar eso. En el 5:14. Dice así, 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Mashiach Yahshua. Despiértate tú que duermes. Aquí se refería a muchas cosas, no quiero entrar en contexto en sí como tal, porque hay muchas cosas que hacían los Kohanim o Kohanim, que es lo correcto, y entonces por eso está esta frase, pero eso lo vamos a ministrar después. Ya, de hecho, ya ministré las cartas de Shaul, pero hay mucho más. La Torah nunca la acabaremos de aprender. Hay mucho más. Entonces, a ver, la idea es esta. Aunque estaban muertos, ya muchos estaban muertos, ya no había remedio para ellos. Pero unos otros, aquí se está refiriendo, porque hay que ver con lupa, con el Rahakodes, con lupa, decir, a ver, ¿cómo es eso? Había unos que estaban muertos, otros que apenas estaban por morir, cosas que tenían por morir, esos todavía tenían oportunidad, y otros que no habían manchado sus vestiduras y las tenían para la salvación. Pero los que estaban muertos ya no había nada más que hacer por ellos. ¿Cómo resucitas un cadáver? O sea, ¿cómo se puede volver a la vida un cadáver? Solamente por el poder del Rahakodes, y eso sí, el Rahakodes le place. Entonces, aunque ya estaban muertos, la Kehilá de Sardis, o medio muertos, me refiero a los medio muertos, está siendo invitada a levantarse y a sacudirse. Veamos otra vez Apocalipsis 3:3, por favor. Porque el Eterno habla claro, y en el verso 1 dice, yo conozco tus obras. Recuerda, aquí está hablando como el sumo Cohen. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No dice, estás para morir. No dice eso. O sea, había personas que ya estaban muertas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Se está refiriendo a otro tipo de persona. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. O sea, hacían cosas, algunas cosas buenas, otras cosas malas. Los otros ya estaban totalmente reprobados. Y en el verso 4 había unas personas salvas. Eso hay que entenderlo. Entonces la invitación es para aquellos que estaban a punto de morir, que hubiera una oportunidad. El Eterno es bueno.
Entonces, aunque ya estaban aparentemente muertos o para morir, está siendo invitada esta parte de la Quejilá de Sardis a levantarse y a sacudirse y a resistir la cabeza de muerte del dragón que estaba sobre ellos ya, sobre ellos. Por eso dice, confirma las cosas que están para morir. Ya no oras, ya no ayunas, ayuna, ya no te postras, ya no lees la Tanaj. Estás descuidando todo eso, confírmalo rápido. Y eso es para la Kehilá ahorita local y mundial de Gozo y Paz. Confírmalo rápido. Tú que estás tibio y estás siendo o más que mediocre, confirma rápido eso antes de que mueras. Los que ya de plano están ciegos, ya no hay nada más que hacer por ellos. En el desierto ellos iban caminando, el que moría lo enterraban y seguían caminando. Nosotros no nos podemos detener. Tenemos que seguir este peregrinaje hasta que Yahshua Mashiach venga. Bendito es su nombre. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir confirmar? Porque aquí dice confirma las cosas que están para morir. Confirmar quiere decir fortalecer, fortalécete en la oración, fortalécete en la lectura de la Tanaj, fortalécete en el ayuno, fortalécete en el control de tus pensamientos, de tus ojos, de tus manos. No digas mentiras, no digas groserías, lógico. No caigas en el engaño de Hasatán. A eso se está refiriendo confirmar, es fortalecer. Ir en la dirección correcta, quien es Yahshua HaMashiach, el camino derecho. Todavía quedaba algunas verdades entre estas personas de Sardis. Todavía había algunas verdades entre estas cosas de Sardis. Pero ellos deberían de regresar a los días antiguos, cuando recibieron el Espíritu de gracia. Pero hubo gente en la Kehilá de Sardis que lo había afrentado, que lo había insultado, que había vituperado al Ruach HaKodesh y ya no había nada que hacer. Eso grábatelo. No seas ecuménico, por favor. Y menos que haya sentimentalismos. Porque cuando se expulsa a alguien, o alguien se va porque dice, no, pues ya no es mi lugar acá, empieza el chilladero, etcétera, etcétera. Seamos maduros, por favor, seamos maduros. Seamos maduros en eso. Entonces todavía había algunas verdades aquí, pero ellos deberían de regresar a la Torah de Yahshua. Y eso se llama Teshuvah, Shuf, regresar. Ya lo ministré. ¿Qué estaba pasando aquí en la Kehilá de Sardis? Algo que me llama mucho la atención, y pongan atención. Yahshua estaba a punto de quitar su Ruach HaKodesh de estas personas, no de los muertos. De los que estaban muertos ya no había remedio, ya el Ruach HaKodesh se había ido de ellos. De los que le está diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, tú que estás descuidando la oración, el ayuno, lo que ya ministré. Entonces, Yahshua HaMashiach está a punto de quitar su Ruach HaKodesh. Ahora, cuando Elohim se aleja, su palabra se convierte en letra muerta. Eso grábenselo, por favor, porque no se la ha entendido. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahorita lo voy a explicar. Cuando el Ruach HaKodesh se aleja, su palabra se convierte en letra muerta para la gente, porque no le entiende. Porque el espíritu, el Ruach HaKodesh de vida, vivifica. Eso lo ministré ayer. Entonces, alguien que ya se le fue el Ruach HaKodesh y ni siquiera se dio cuenta, porque eso lo voy a ministrar a continuación, lee la palabra, ya no encuentra ningún gozo. Decir, oiga, Roe, por favor, ¿me puede explicar esto? Bueno, si lo sé, sí, si no lo investigo, vamos a estudiar entre todos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es esto? Ya no hay ese apetito, ese gusto por la palabra. Le parece letra muerta. A eso se refiere. Se fue el Ruach HaKodesh. Entendemos la palabra del Eterno por el Ruach HaKodesh. ¿Cómo es que billones de cristianos, y no te sientas mal si eres cristiano, dicen que tienen el Espíritu Santo y no le entienden que hay que guardar el Shabbat? Es letra muerta. Entonces hay que tener el Ruach HaKodesh y entonces entiende uno claramente que es el Shabbat, el día de adoración como ahorita, y no el domingo. Ahora, a eso se refiere, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Quedó claro? Una persona que no tiene el Ruach HaKodesh ya no le va a entender nada. Vuelvo a releer para que se le entienda bien. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido, el Espíritu de gracia.
y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué se refiere eso? ¿A cuando Yahshua venga? ¿A cuando Yahshua venga? No, no se está refiriendo a eso. No. Mira, déjenme explicarle otras cosas. Yahshua HaMashiach se presenta con sus manos extendidas a la gente que todavía podía salvarse del dragón, de la cabeza de muerte. O sea, aquellos que iban a morir, podía el Eterno, Él puede todo. Les está extendiendo la mano, es decir, regresa, arrepiéntete, recuérdate lo que has recibido, lo que te di, la alegría que sentías. Acuérdate, miren, voy a analizar esto, acuérdate de lo que has recibido. Aquí lo dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate de lo que recibiste. Tu vida cambió. Tu vida cambió. Todos de una u otra manera, aunque no creyeron todos igual, pero la vida cambió cuando creímos en Yahshua HaMashiach. Nuestra vida cambió, si lo quieres aceptar bien y si no también. Y si no cambiaste, pues es porque nunca te arrepentiste de tus pecados. Para ti entonces, en aquel tiempo que tú llegaste acá, tengas poco tiempo, tengas mucho tiempo con nosotros, no era letra muerta. Cuando tú recibiste el Espíritu de Gracia, entonces fuiste recibiendo otras porciones del Ruach HaKodesh. Pero no era letra muerta para ti. Y ahora, ¿cómo ves la Biblia? ¿Cómo lees la Torah? ¿Tienes gusto? Ya no, ¿verdad? Cuidado, el Eterno te está extendiendo la mano ahora mismo y te está diciendo haz arrepentimiento, rápido. ¿Recuerdas el gozo que tenías? Porque tenías mucho gozo. Antes entrabas a la oficina y sonreías, ahora no. Ahora hay amargura, resentimiento. Perdiste todo eso, te olvidaste de eso, tenías mucho gozo. Tú estabas emocionado, estabas gozoso, ahora ya no. El amor entre los hermanos, y permítame hablar de la Kehilá, el amor entre los hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde está Jabá? ¿Dónde está la Jabá? El amor entre los hermanos. El deleite en tu alma. ¿Dónde está el deleite en tu alma? Se fue. ¿Dónde está? No contesten todos los grupos, no contesten. ¿Dónde está todo esto? ¿Qué está haciendo Yahshua HaMashiach aquí? Él está tratando, bueno, porque Él trata, no de tratando a ver si lo puede lograr, no. Él está extendiendo sus manos de hacerlos recordar, porque recordar nos mantiene con un espíritu y una actitud correctos, agradecidos ante Yahshua. Porque Él es gratitud de corazón total. Él dio su sangre por nosotros. Entonces, aquí les está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno? Está diciendo, recuerda. Ahora mismo te está hablando el Ruach HaKodesh. Nos está hablando el Ruach HaKodesh. Este bello grupo que es muy grande. Ahora mismo te está hablando, ¿lo oyes? Ahora mismo te está hablando. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el deleite? ¿Dónde está tu emoción, tu gozo, tu alegría? La hermandad, lógico, valga la redundancia, entre los hermanos. El deleite en tu alma, ¿dónde está? El mismo Ruach HaKodesh, yo dije que ministrar el Ruach HaKodesh está ministrando. Bendito es Yahshua Mashiach. Él te está tratando de hacer recordar. Sí, porque si nosotros mantenemos un espíritu, o sea, una voluntad y actitud correctos, entonces Yahshua nos va a bendecir, te va a bendecir, tú que estás siendo ya malagradecido y que ya empezaste a afrentar al Espíritu de gracia. ¿Qué es el recordar? Por eso es bueno recordar. Recordar nos hace retroceder. Retrocedemos, pero no para quitar la santidad. No, hay que ser más santos cada día. El que sea santo, santifíquese más. Recordar nos hace retroceder para pensar en cómo sentimos, cómo actuamos, cómo pensamos en aquellas ocasiones, cuando recibimos el Espíritu de gracia, cuando recibimos la verdad en el principio de nuestras vidas acá, y se nos hizo sentir humildes. Recuerda cuando lloraste por tus pecados. Recuérdalo. Y no afrentes, no se te ocurra
afrentar al Espíritu de gracia, porque ya lo vimos que después no hay nada que hacer por los pecados, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada. Si nosotros recordamos, al recordar comprendemos otra vez el precio que Yahshua HaMashiach pagó por nosotros, cosa que se te ha vuelto tediosa para ti, que se te recuerde esto. Y no lo recuerdas, no sientes nada. Están muchos oprimidos por demonios y ya estás a punto de dejar entrar totalmente la cabeza de muerte del dragón a ti y a toda tu familia. Y estás ciego. O estás cayendo en una ceguera. Vamos a suponer que estás en el punto número 2, que todavía no estás muerto, que estás a punto de morir. Fortalécete, recuerda, fortalecer es ir en la dirección correcta. Arrepiéntete. Ahora, si una persona recuerda toda la alegría, caemos de rodillas, ¿sabes? Yo muchas veces he caído de rodillas y llorando, no porque haya yo pecado, bendito es Yahshua Mashiach, yo me comprometí al Eterno a mantenerme en santidad hasta el final, sino que empiezo a recordar cómo me salvó el Eterno, quién es Él, etcétera, y caigo de rodillas y empiezo a llorar, levanto mis manos mirándose a Yerushalayim. Porque en ese bendito lugar, y dije bien, ahí dio su vida por nosotros, y Él resucitó, y Él está vivo, y Él viene. Ahora, recuerda cómo recibiste, no lo dejes ir. Para todavía, a ver, yo sé que hay Kadoshim y Kadoshot acá, y te tienes que fortalecer. Yo sé que hay mucha gente aquí que está a punto ya de morir, y allá igual. Y sé que muchos ya murieron, yo lo sé. No es que sea yo vidente en eso, no, es que se tienen los dones y se percibe eso claramente. Ya, quien está aquí por compromiso, que ya quiere nada más decir un pretexto, ya no quiero ir, ya, se acabó. Esa gente ya está muerta, ¿qué puedo hacer? Pero por ustedes todavía el Eterno quiere tratar con tu vida, entonces recuerda cómo recibiste, no lo dejes ir, porque si no entonces viene juicio. Vean ustedes Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No está diciendo de la segunda venida, menos del arrebatamiento, del Natsal, no está hablando de eso, está hablando de juicio. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere aquí? Porque no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él viene como ladrón y quietamente, sin que la gente se dé cuenta, Él retira de una persona su Ruach HaKodesh. A eso se refiere aquí. No está diciendo que lo va a llamar a la muerte física, ni siquiera eso, menos el Natsal. No está hablando tampoco de la segunda venida. Está diciendo, quitaré mi Ruach HaKodesh de ti. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sé eso? Por el punto siguiente, 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y lo sé por el 5, con mayor razón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y es que si se quita el Ruach HaKodesh, el Eterno borra el nombre de una persona del libro de la vida. Lo borra. Y ya no hay más que hacer. Mira, escuchen, porque lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Algunos rabinos, pastores, roim, sakenim, en general, han jugado más bien con las cosas de Elohim a la ligera, como muchos de ustedes. Y no se dan cuenta cuando les fue ya quitado el Ruach HaKodesh. Si es que algún día lo tuvieron, el Ruach HaKodesh ya se fue y el nombre ya fue borrado y siguen viviendo físicamente los rabinos y los roín, los ancianos, los pastores, los congregantes de aquí y de muchos lados, porque recuerda que hay trigo y cizaña. Entonces David, el rey David, conocía perfectamente bien esto. Él sabía esto.
Y no estaba escrito, no lo había visto escrito acá. Pero hay otras escrituras que hablan acerca de eso, después lo platicaremos en la Torá y en los profetas. David, el rey David conocía esto tanto que cuando él pecó, algo que clamó, y lo ha de haber clamado hasta las lágrimas, es: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo dijo? Eso está en el Salmo 51. No apartes de mí tu Ruaj HaKodesh. Él sabía que se iba al Ruaj HaKodesh, aunque siguiera viviendo, su nombre hubiera sido borrado del libro de la vida. Y tú, vacilando. Y las cosas del mundo, y el cine, y el teatro, y esto, y música mundana, y groserías, etcétera. Y siéntate aquí, apóstata, y vamos a platicar. Soy ecuménico, eres mi hermano, te abrazo. Recuerda ayer lo que ministré de Números. Los hijos de Coré dijeron: no, nosotros no queremos ese juicio. Si mi papá muere, ni hablar, él fue el rebelde. Y ellos se salvaron. ¿Qué parentesco mayor? ¿Qué parentesco mayor? ¿O tú conoces otro parentesco mayor entre un padre y un hijo? Pero los hijos de Coré fueron sabios. Y por eso dije ayer, ellos escribieron salmos. Y recuerda esto, el rey David conocía esto perfectamente: no apartes de mí tu Ruaj HaKodesh, no lo apartes, porque él sabía que era muerte eterna, aunque fuera el gran ungido de Yahweh. Miren, Yahshua HaMashiach, él no vacila, escuchen bien, él se lleva la vida, el espíritu de vida, el Ruaj HaKodesh, se lleva la revelación de la palabra. Y la gente ni siquiera se da cuenta hasta que ha sido ya demasiado tarde, pero no se dan cuenta. Platicando con los hermanos en Rishon, yo les dije esto: son como Sansón. Sansón tuvo una bendición, él fue llamado para ser nazareo, desde antes de que naciera. Y algún día platicaremos más a profundidad. Él se metió con la prostituta de los filisteos. Todavía se logró burlar de los filisteos y arrancó las puertas de la ciudad con sus barras y con sus postes y lo llevó a un monte. Está escrito, ¿verdad? Y todavía el Ruaj HaKodesh no se había ido de él. Todavía. Y él ni siquiera, escucha bien congregación, Gozo y Paz local y mundial. Él ni siquiera se dio cuenta cuando el Ruaj HaKodesh lo dejó. Y cuando necesitó el Ruaj HaKodesh, se dio cuenta que la fuerza se le había ido. Él estaba muerto. El Eterno le dio una oportunidad después. Pero eso lo vamos a estudiar en el libro de Jueces. Y el por qué le dio otra oportunidad. Lo agarran, le quitan los ojos y lo ponen ahí en la piedra de molino. El ungido. Él fue juez de Israel, él bendijo mucha gente en el nombre de Yahweh, porque él conocía el nombre lógico. ¿Y a dónde acabó? Ve lo trágico que es que se vaya el Ruaj HaKodesh de alguien. Entonces, se le fue quitado tan rápido el Ruaj HaKodesh a Shimshon, que él ni siquiera se dio cuenta hasta que lo había perdido todo. Ahora, hay mesiánicos que hoy día alguna vez amaron estudiar la Torá, la palabra de Elohim, pero que se han casado con las cosas del mundo y que se encuentran igualito que la Kehilá de Sardis, igualitos. Quieren después leer la Tanaj y es letra muerta, como si fuera un libro cerrado o sellado. Ya no hay revelación de la palabra, no entienden nada ya. Yo no quiero eso para mí, yo quiero más del Ruaj HaKodesh y más revelación de su palabra para poderte explicar. Yo para primero entenderla y llevarla a la práctica y poderles explicar. ¿Cómo le puedo decir al Eterno, dame pastos verdes para el rebaño? ¿Cómo podría yo tener revelación? Sin el Ruaj HaKodesh no podemos hacer nada. Ahora, mucha atención. Tú que estás jugando todavía y que estás a punto de morir,
pero no has muerto, pero que tampoco tienes tus vestiduras tan limpias. Uno de los dos tiene que irse, o se va la cabeza de muerte del dragón, o se va el Ruach HaKodesh. Tú tienes que decidir. Recuerda cuando Elías les dijo, si vales el Adón, el Señor, seguirle, y si Yahweh es Adón, seguirle. Y dice que el pueblo cayó. Eso ya lo ministramos en Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes. Entonces, tú decides si abres más la puerta a la cabeza del dragón en tu vida y para tu familia, teniendo apóstatas ahí, o siendo ecuménico, como ya te lo dije. Es muy importante analizar todo esto. Fallar en arrepentirse, ni lo pienses, sería la peor tontería de tu vida. Fallar en vencer o sea, si fallamos, si alguien falla más bien, en vencer a la cabeza de muerte del dragón, trae juicio. Aquí lo ves. No está hablando del arrebatamiento. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Juicio. Él quita su Ruach HaKodesh y la persona entonces empieza a sufrir tormentos. Y te pongo un ejemplo, el rey Shaul, el profeta Samuel llega y le dice, ¿por qué este hombre está vivo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya tú sabes la historia, está en la Tanaj. Y hay una película que está muy bien hecha, porque en la tradición judía verdadera está narrado todo eso. Entonces cuando el profeta Samuel le dice a Saúl, has sido un insensato, porque el Eterno no se complace en los sacrificios y actúas como una bruja, una hechicera. Y entonces, después de lo que hace el profeta Samuel, se va, y lo que sí dice la tradición judía verdadera es que el rey Shaul llora más no poder, pero con gritos. Y en ese momento le fue retirado el Ruach HaKodesh y un espíritu de parte de Yahweh lo atormentaba. Entonces, a lo que se refiere aquí el Eterno es que manda juicio. Y el primer juicio que manda es mandar demonios a que atormenten a la gente. Y eso lo he visto. Nadie me lo ha contado, amado Sajín, lo he visto. Tú decides si con la cabeza de muerte que le sigas abriendo, después vas a ser atormentado por demonios. Y aunque se te haga liberación, ya no. Hay casos que ya no se pueden liberar. Cuando la persona, y eso lo voy a ministrar en otro tema, se entregó totalmente a Satanás, ya no hay nada más que hacer. Y tú piensas que un brujo satánico por hacer conjuros y demás se entregó a Satanás. No, sí, también eso cuenta, pero si una persona creyó y escupió la Torah, le abrió de par en par el zaguán, no la puerta, el zaguán, el portón, a la cabeza de muerte del dragón, y espíritus demoníacos atormentarán. Es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach si no perdonamos. Y entonces vienen los atormentadores. ¿Sí recuerdas eso? Es importante eso. Todas las enseñanzas de Yahshua HaMashiach son hermosísimas. Él es el mismo Elohim. Entonces decía yo, quieren leer Tanakh, ya no hay revelación, es letra muerta, ya no le entienden. Ya no le van a entender nada. Ahora, cuando el espíritu de vida, que es el Ruach HaKodesh, es como si cuando tú estás hablando con una persona, tú eres un necio y hay una persona que es muy cuerda y muy sabia. Lógico, los sabios solamente los que conocemos Torah, porque hay gente sabia ya para muchas cosas en la física, en la química, en la medicina, pero no son salvos y lo principal es la salvación. Entonces vamos a suponer que tú tienes enfrente a una persona, un maestro de Torah, que sabe mucha Torah, que es ya un viejo, que sabe mucha Torah, que tiene experiencia en la vida y te está hablando y tú estás sentado y tú empiezas, te rascas la cabeza y miras para otro lado, ajá, sí, y luego, ¿qué más? Sí, ajá, burlándote. ¿Qué es lo que haría esa persona, ese viejo? Ese viejo haría esto, se levantaría y se va. Bueno, vamos a suponer esto. Lo mismo es, el Ruach HaKodesh está tratando contigo. Si tú no le haces caso a Yahshua HaMashiach, ¿quién es el Ruach HaKodesh? Entonces él se levantará y se irá. Retira su Ruach HaKodesh de ti y tú ni siquiera te vas a dar cuenta.
En Rishon, que estuve yo platicando algo de esto, después surgieron algunas preguntas y una hermana que fue a mi consultorio me dijo, oiga, ¿cómo saber si ya se fue el Ruach HaKodesh o no? Le digo, después te lo explico, después. Ahorita veniste a consulta, déjame revisarte y eso es después. Ahorita lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar a continuación. Ahora, cuando una persona vitupera, se burla del espíritu de vida, a esa persona se le llama apóstata. Tenemos que entender eso, y tú no puedes convivir con alguien que escupe al Ruach HaKodesh. Tú no puedes vivir con ellos. No puedes, ni platicar, ni nada, no tenemos nada que hacer. Esas personas son clasificados entre los impíos. Fíjate muy bien lo que voy a ministrar. Están destinados a un castigo mayor según Yahshua HaMashiach. Fíjate, esas personas están clasificadas, o sea, bien clasificados entre los impíos. Ellos están destinados a un castigo mayor en el infierno que los que no han creído. Porque el pecador, digamos, ordinario, él nunca ha sabido la verdad. Lo dice Yahshua, esta generación tendrá mayor castigo que los de Sodoma y Gomorra. ¿Está? Hay grados de sufrimiento en el infierno. Entonces, los que conocieron Torah y se burlaron, vituperiaron, recuerda toda la administración de ayer y la van a revisar otra vez en YouTube, primeramente el Abacados. Tienes que grabarte esta administración en tu corazón, no tanto en tu mente. Y entonces esas personas tendrán mayor castigo. Eso lo dice Yahshua. Ahora, leemos Apocalipsis 3, en el verso 4 dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Ahora, Yahshua sabe que solamente unos están capacitados para resistir contra la cabeza de muerte del dragón. Yahshua lo sabe, que solamente unos están capacitados. ¿Por qué están capacitados? ¿O por qué estamos capacitados? Porque hemos guardado la santidad. Amamos a Yahshua sobre todas las cosas. ¿Quién es Yahweh Sebaot? Guardamos su Torah. Aborrecemos, nos da asco el pecado. Por eso Yahshua sabe que unos cuantos, porque dice pocas personas, no estoy inventando nada. Él sabe que unos cuantos están capacitados para resistir a la cabeza de muerte del dragón. En lugar de casarse con Yahshua, la mayoría de la Kehilá de Sardis decidió casarse con el mundo, con las doctrinas de los Nicolaitas, con los profetas de Balán y con la maestra Jezabel de fornicación y adulterio. Todas estas doctrinas son prácticas diabólicas. Quiero que lo sepas, eso es. Ahora, la unción de vida que da el Ruach HaKodesh y la revelación se fue apartándose de esta Kehilá de Sardis. Que nunca suceda esto en esta congregación, si no yo me voy. Pero yo permaneceré en Yahshua. Yo y mi familia seguiremos y serviremos a Yahweh Sebaot. Que cada quien pudiera decir lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Comiendo con una apóstata ahí? ¿Cómo? No orando, no ayunando, no consagrando los ojos, la vista, todo. Repito, la unción de vida que la da el Ruach HaKodesh y la revelación de la palabra se fue apartándose de la Kehilá hasta que la cabeza de muerte llegó a dominar la gran mayoría de la congregación. Tú tienes una canasta con 100 jitomates y 90 están podridos y 10 están buenos. Tú tienes que sacar de ahí los buenos, rápido, porque la pudrición se da por bacterias y las bacterias entonces son sinónimo, es un decir, de demonios. Los 90 jitomates van a contaminar a los otros. Por eso se te ha dicho, pero no has entendido, eres un necio. Y el Ruach HaKodesh se va a levantar y se va a ir de tu vida. Y tú no te vas a dar cuenta. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta que ya se fue el Ruach HaKodesh? La persona nunca se dará cuenta. La persona que se le fue el Ruach HaKodesh jamás se dará cuenta. Por eso se sigue cubriendo su cabeza con su kipa, se pone su talid y su sipsid y su mitpajat. No se da cuenta, pero ya se fue.
Nos damos cuenta los que tenemos el Ruach HaKodes, que a una persona se le fue el Ruach HaKodes. Es increíble. Yo hace tiempo en una congregación vi que varios estaban danzando y yo vi solamente cadáveres, calaveras. Eso fue una visión real. El que cree en las visiones, aleluya, y si no, bueno, ni hablar. Y todas esas personas apostataron. No fue casualidad, ¿verdad? Entonces, a ver, la persona nunca se va a dar cuenta. Sansón no se dio cuenta hasta que le faltó la fuerza y ya tenía sus enemigos. Y entonces cuando se va el Ruach HaKodes estás preso totalmente de los demonios para atormentarte rápido. Aquí vemos que unos cuantos no se contaminaron, entonces mantuvieron sus ropas sin mancha. Ahora, mucha atención porque vamos a ver unas promesas preciosas y eso es para los Kadoshim y las Kadoshot. Los que están a punto de morir, arrepiéntete y recuerda cómo recibiste el Espíritu de gracia, recuerda el gozo que tuviste. Y los que están muertos, no puedo hacer nada. Yahshua Mashiach no hace nada ya por esa gente, porque lo escupió, lo vituperió, etcétera, etcétera. Aquí yo veo varias cosas, miren. Hay 3 bendiciones. 1, vestiduras blancas. Y la vestidura blanca quiere decir luz, lo voy a decir kabod, gloria, quiere decir belleza y significa salvación. Entonces, vestiduras blancas. El que venciere, 5, será vestido de vestiduras blancas. Quiere decir que es lleno de luz, lleno de gloria, de kabod, de esplendor, de belleza, de salvación. Ya la tiene desde acá de la tierra todo eso. Lo tenemos desde acá de la tierra. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Y eso está relacionado con el poder reinante de Yahshua y gobernante, porque si nosotros sometemos nuestra vida a Él, entonces Él da estos regalos. No son ganados, son regalos. ¿Por qué ellos no mancharon sus vestiduras? Dominaron sus pasiones, por lógica. Entonces nosotros tenemos que dominar nuestras pasiones. Estamos sujetos a Yahshua Mashiach, no al diablo. ¿Qué tuvieron que hacer estas personas acá? Lo primero es vencer la cabeza de muerte del dragón. Y entonces viven, y viven para la eternidad. Por eso se les da vestiduras blancas. Ahora, otra cosa que yo noto acá, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, ya lo ministré, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y eso se llama seguridad. Seguridad en la salvación. El libro de la vida, nosotros sabemos ya por todo lo que hemos estudiado en la Tanakh, que es una lista y es un registro de todos los que han heredado la vida eterna, de todos los que heredamos la vida eterna por el inmenso sacrificio de Yahshua Mashiach. Estas personas somos los que nos hemos aferrado a la santidad en tiempos corruptos y de maldad. Y mira ahora cómo está el mundo. Solamente aquel que venza la cabeza del dragón, entonces se tendrá vestiduras blancas, no borrará el Eterno su nombre del libro de la vida. Pero hay que vencer la cabeza de muerte en los momentos más difíciles. Ahora, Yahshua no borra los nombres de los escogidos y fieles que han vencido la cabeza de muerte. Aquel que se ha mantenido fiel al Eterno, Él no va a borrar su nombre de la vida. Pero aquel que ya se le fue el Ruach HaKodes, ya borró su nombre de la vida. Y repito, el rey David sabía esto. Aquellos, miren, porque hay de todo, hay gente loca que han escogido la cabeza de muerte por sus pecados, sus concupiscencias. Entonces sus nombres ya no están en el libro de la vida, aunque sigan vivos aquí en la tierra. Y lo que noto yo como tercero es, y no confesaré su nombre delante de mi Abba. Entonces eso es honor, es una honra para nosotros. No somos dignos, pero es una honra para nosotros. Y confesaré su nombre, nuestro nombre va a ser confesado. Va a ser un tiempo de gloria. Lo digo así para que se entienda. Cuando los Kadoshim estemos en su presencia y Yahshua Mashiach abra el libro de la vida y diga, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré,
pasa al gozo de tu Señor. Aleluya. Va a ser algo hermoso. ¿Lo tienes o ya lo perdiste? Si ya lo perdiste, no hay nada más que hacer. Ahora entiendes por qué dije que se tendrán que ir los que tienen contacto con apóstatas. Ahora lo entiendes. Pero si no lo entiendes, ya no tengo más ministraciones. Tengo más ministraciones para que sigamos aprendiendo los Kadoshim, pero más ministraciones para tratarte de explicar toda esta grandeza y que el Eterno es justicia total y santidad total. Vamos a Hebreos 2, 13. Vamos para allá, Hebreos 2, 13. Dice así: y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Elohim me dio. Bendito es Yahshua Mashiach. Eso ya está ministrado en la carta a los Hebreos, eso ya está ministrado. Busquen la carta a los Hebreos y gózate. Ahora, voy a ir terminando. El llamado a la Kehilá de Sardis termina con el acostumbrado: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Ahora vamos a leerlo y grábatelo, porque eso se volvió a repetir hoy. Recuerda que la palabra del Eterno es así, eterna, es para siempre, es para todo tiempo. No hay modas, es la palabra y se acabó. Dice así entonces al final, en el verso 6, de Apocalipsis 3:6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Y yo te puedo decir que el mismo Ruach HaKodesh nos está diciendo hoy esto mismo. ¿Quién entiende? El mismo Ruach HaKodesh. Empezaron los terremotos. En esta semana tembló en Jalisco. Seguirán los terremotos. Que el Eterno tenga compasión de todos los que estamos acá, de los Kadoshim y de las Kadoshot, y de todos, los Kadoshim y Kadoshot de todo el mundo. Pero no podemos, ¿cómo vamos a orar? Defiende, por favor, la casa de aquel que te vituperió y te escupió. ¿Cómo oramos así? No se puede, no hay que orar. Después voy a ministrar eso, tiene base en la Torah. Guarda a los satanistas, por favor. ¿Tú orarías así? Lógico que no, no se puede, ya no se puede. Guarda las vidas de mis amados Sahim Kadoshim, guarda las vidas de los Kadoshot. Flowers to make you know how much I love you. My love for you is genuine. You have a special place in my heart. No one can take that place. I love everything about you and trust you even when I will be miles apart from you. I promise to be with you forever. The person who make my life beautiful is none but you. I will never stop caring for you. I love everything about you and trust you even when I will be miles apart from you. I promise to be with you forever. The person who make my life beautiful is none but you. I will never stop caring. Desde los más grandes hasta los más pequeñitos, de las más grandes hasta las más pequeñitas. Ahora, viene la tribulación aún más fuerte. Y entonces vamos a Apocalipsis 13. Y vean, ya lo ministré en el tema del Natsal. Ya no dice el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Ya no dice eso. En Apocalipsis 13:9 dice: si alguno tiene oído, oiga. La gente ya va a estar bien perdida. El Ruach HaKodesh se habrá ido. Y nosotros también. Y nosotros también. Porque ya no ves el Ruach HaKodesh. ¿O lo ves? Ya no. Y eso es otro tema y es muy profundo. Y hasta el tema del Natsal son 5 videos.
Pero es que esto es algo más profundo. En un inicio, para los nuevecitos, dice, el que tiene oído, oiga. Lo que el Ruach HaKodesh dice las Kehilot. Aquí ya no dice, en Apocalipsis 13:9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Ya no está hablando el Ruach HaKodesh, ya. Si alguno percibe algo, ya. Van a ser tinieblas, vampirismo, brujería, más no poder, homosexualismo. Va a ser algo horrible. Y aparte, lógico, las catástrofes que no son naturales, son juicios de Elohim, son juicios de Elohim. Entonces, desde ya prácticamente, desde aquí ya nadie oirá prácticamente, porque dice, si alguno tiene oído. Ahora, el Ruach HaKodesh habló hoy. No contesten, ¿le prestaste atención? No prediqué mi palabra, sino la palabra del Todopoderoso. Oímos lo que el Ruach HaKodesh dijo a esta Kehilá, gozo y paz, que es una, local mundial. Oímos lo que el Ruach HaKodesh dijo a esta Kehilá, gozo y paz. Tienes que entender que aquí está el Todopoderoso. Que donde 2 o 3, cada Doshim, se pongan de acuerdo para orar, aquí está en medio de nosotros. Aquí está. Si Él sigue hablando por pura compasión, porque Él es bueno. Y con esto termino. ¿Le prestaste atención? ¿Oímos lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot? ¿Oímos? Tú sabes si oíste. Tú sabes solamente si oíste. Yo no sé si oíste. Se verá con el tiempo. No contesten, no contesten. Se verá con el tiempo si tú oíste o no. Bendito es el Abacados. Y recuerden cómo se inició todo este tema con un sueño que el Eterno me dio y cómo yo decía, ya basta. Bueno, ¿qué era esa luz que aparecía en ese sueño? Y ve la primera parte de este video, de este estudio, ve para allá, toda acá, de este estudio. Unos muchachos levitando en un sueño que tuve yo con una luz muy tenue, mediocre, que no es la luz del Ruach HaKodesh, lógico, levitando. Y después yo dije, basta, porque el Malaj me lo decía, haz esto en el pensamiento, haz esto. Y entonces caían al suelo y después a otra mujer se le empezaba a encender otra vez la luz. Ya basta, y otra vez otra palmada. Bueno, eso es lo que dice hoy el Eterno, ya basta. O santos, o kadoshim, o impíos. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Bendito es su nombre por siempre. Dejen su Tanaj y sus apuntes. Abacados, he ministrado tu palabra, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. No hay nadie como tú eres el poderoso de Israel, Abacados. Te damos toda Gabá, Abacados, hemos oído los Kadoshim, tu bendita palabra. Yo sé, Abacados, que algunos están a punto de morir y tú les has hablado, Abba.